aquella grieta que las vasijas tienen. Y usan le voy a decir así, usan un estilo de pegamento o de vitamento, no sé cómo le llaman, para rellenar esa grieta que está en esa vasija. Y aparte de eso le echan un polvo que es de oro, para que cuando la gente mire a esa vasija, todas esas grietas que tienen sean resaltadas. Y así tendría que ser en el cristiano hoy en día, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque en el cristiano, yo sé que en el cristiano pasamos un montón de tormentas, un montón de, le voy a decir así, de tormentas por el desierto, que muchas veces nos dejan un montón de cicatrices en nuestra vida. Y que muchas veces esas cicatrices, mi amado hermano, muchas veces no las sacamos a luz, no las reflejamos, no las exponemos. Y muchas veces es necesario exponerlas, no para que nosotros nos gloriemos, sino para que nosotros le demos la gloria al Todopoderoso. Y en esta hora yo le voy a predicar del tema escondidos para que se vea. Mire que está a la par suya y dígale, escondidos para que se vea. Pero míralo, no, mi hermano no se lo va a comer. Escondido para que se vea. Cuando nosotros, mi amado hermano, nos ponemos a ver, mi amado hermano, los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros va a tener una historia que contar. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, en medio del caminar de Cristo, en medio de este caminar cristiano, cada uno de nosotros tenemos muchas historias que contar. Y muchas veces, mi amado hermano, nosotros no vamos a alcanzar a contar todas las historias. Y muchas veces, mi amado hermano, los hermanos que tenemos a la par, quizás nunca van a llegar a entender el proceso que nosotros pasamos para estar en el lugar que estamos. Porque muchas veces, mi amado hermano, el ser humano solo alcanza a ver la historia, pero no ve, mi amado hermano, el proceso que se pasó para llegar a esa historia. Y este arte japonés, mi amado hermano, se dedica en resaltar, mi amado hermano, todo lo que aquella vasija ha pasado, todo aquel proceso que la vasija ha pasado. Y muchas veces, mi amado hermano, es necesario que en el cristianismo también nosotros resaltemos todo ese proceso que nosotros hemos pasado. No para la gloria de nosotros, sino para exaltar el santo nombre bendito del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso que nos ha formado y nos ha dado la fuerza para caminar en medio del desierto. Y muchas veces, mi amado hermano, cuando nosotros estamos pasando procesos de Dios, cuando nosotros estamos pasando procesos tan grandes en nuestra vida, el ser humano no nos entiende. El ser humano no nos entiende. Y lo primero que el ser humano hace es que nos juzga. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. El ser humano tiende a eso, a juzgar, antes de ver el proceso que usted está pasando en su vida. Aleluya. El ser humano tiene eso, mi amado hermano, de humanismo, que tiende a juzgar antes de ver el proceso que está pasando en su vida. Pero en medio de ese proceso que nosotros pasamos y en medio de esa batalla que nosotros peleamos, mi amado hermano, quedan unas cicatrices que no se reflejan, que no se dan a vista, a luz del ser humano. Y en esas cicatrices, mi amado hermano, hay unas historias, mi amado hermano, muchas historias que no han sido contadas. Y muchas veces, mi amado hermano, es necesario contarlas, mi amado hermano, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Porque donde uno dijo que tú no ibas a llegar, Dios te dijo que sí ibas a llegar. Porque donde uno dijo que tú no ibas a pasar, Dios te dijo que tú ibas a pasar. Porque donde uno dijo que tú te ibas a quemar, Dios te dio la fuerza para que pasaras por el fuego, para que pasaras por el agua y no te quemaras. Y los procesos de Dios, mi amado hermano, muchas veces son tan grandes y son tan dolorosos que no los entendemos. No los entendemos. Y cuando analizamos la vida, mi amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo estaba pasando un proceso tan grande en su vida. Un proceso, mi amado hermano, que podíamos decir que nadie lo quisiera pasar. ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar el proceso que pasó el Señor Jesucristo? Es muy difícil. Pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, nació porque tenía un propósito. Y así como el Señor Jesucristo nació y tenía un propósito, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y si usted tiene un propósito en Dios, usted tiene que pasar
ese propósito en Dios. Porque todo aquel, mi amado hermano, que es hijo de Dios, mi amado hermano, tiene que pasar un proceso para alcanzar los propósitos de Dios en su vida. Porque es necesario, mi amado hermano, que pasemos procesos para alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Para que el día de mañana, cuando nosotros hayamos pasado por todo el desierto, nosotros, mi amado hermano, reconozcamos y digamos que realmente lo que pasamos valió la pena para llegar al lugar donde nosotros estamos. Y cuando analizamos la historia de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, miramos que el Señor Jesucristo estaba pasando un proceso tan grande. Un proceso, mi amado hermano, que quizá para Él era doloroso. Porque si usted analiza la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo quiso tirarse hacia atrás. Porque era un proceso tan grande. Y muchas veces en la vida de cada uno de nosotros, mi amado hermano, van a llegar procesos, mi amado hermano, que van a hacer, mi amado hermano, que nosotros queramos retroceder hacia atrás. Van a ser, mi amado hermano, que nosotros nos alejemos del Todopoderoso. Van a llegar procesos a nuestra vida, mi amado hermano, en los cuales nosotros vamos a sentir que Dios no está al lado como lo sentía nuestro Señor Jesucristo. Pero es ahí, mi amado hermano, donde nosotros tenemos que seguir confiando en la palabra del Todopoderoso. Es ahí, mi amado hermano, donde nosotros tenemos que seguir confiando que si Dios dijo que iba con nosotros frente a la guerra, mi amado hermano, y nada nos iba a pasar, aunque pasáramos por ríos, aunque pasáramos por mares, aunque pasáramos por fuego, nada nos iba a tocar. Entonces nosotros tenemos que creerle a la palabra del Todopoderoso. Pero la ironía de la vida, mi amado hermano, es que el ser humano, cuando se encuentra en el proceso, se olvida de Dios. El ser humano, mi amado hermano, le pone tanta atención al proceso, mi amado hermano, y se desenfoca de la presencia de Dios. Y ahí es donde empieza el decaimiento, mi amado hermano, del ser humano. Ahí empieza el decaimiento del ser humano. Cuando el ser humano, mi amado hermano, se desenfoca de la presencia de Dios. Es necesario, mi amado hermano, que el creyente, mi amado hermano, para que crezca, tenga que pasar procesos en la vida cristiana. Porque un creyente, mi amado hermano, que no pasa procesos, mi amado hermano, no es un creyente verdadero. Porque es necesario, mi amado hermano, que un creyente verdadero, un creyente que está en búsqueda de Dios, mi amado hermano, pase procesos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, mi amado hermano, se recuerde de que hay un Dios que vive. Para que el día de mañana se recuerde que hay un Dios que salva. Para que el día de mañana se recuerde que hay un Dios que sana. Es necesario. Y Dios, mi amado hermano, es el mejor maestro. Como Dios no hay otro maestro. Dios es el mejor maestro. Dios le enseña a usted de una manera tan excelente, mi amado hermano, que usted se recuerda de todo lo que Él le enseña. Dios es tan grande. Pero cuando nosotros estamos pasando ese proceso, mi amado hermano, el hermano que tenemos a la par no nos entiende, mi amado hermano. El hermano que está a la par de nosotros, en vez de darnos la mano, mi amado hermano, nos juzga. ¿Verdad que sí? Ahí viene ese hermano Oscar otra vez y miren cómo viene. Santo. Y no quiere adorar. Y no quiere esto. Y no quiere lo otro. En vez, mi amado hermano, de ponerse a pensar realmente cuál es el proceso tan grande que mi hermano está pasando. Y el pueblo, mi amado hermano, en vez de entenderle a Dios y en vez de unirse, mi amado hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado, mi amado hermano, lo que hace el pueblo, mi amado hermano, es que causa división. Y termina ¿qué? Solo. Usted analiza la historia de nuestro Señor Jesucristo. Terminó solo. ¿Por qué? Porque los discípulos, mi amado hermano, no estaban capacitados para entender el proceso que Él estaba pasando. Los discípulos no estaban capacitados, mi amado hermano, para llegar a entender el proceso que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando. Y es, mi amado hermano, algo, mi amado hermano, tan imposible, mi amado hermano, que una persona, mi amado hermano, que no se esfuerce en lo espiritual, quiera entender lo espiritual. Aleluya. Jamás una persona que no se esfuerce en lo espiritual va a entender lo espiritual. Gloria a Dios.
Y es necesario, mi amado hermano, como creyentes hoy en día, pasar procesos, mi amado hermano, para que el día de mañana, mi amado hermano, cuando nosotros estemos, mi amado hermano, aquí al frente, mi amado hermano, podamos exaltar el nombre del Todopoderoso. Podamos exaltar, mi amado hermano, el nombre del Todopoderoso. Cuando José, mi amado hermano, era vendido, dice la palabra del Señor, por sus hermanos, José no entendía el proceso de Dios en su vida. Era un hombre, era un jovencito de 17 años, dice la palabra del Señor, que vivía con Dios, caminaba con Dios. Era instruido en toda la palabra y todo lo que hacía era recto, porque su padre daba buen testimonio de él. Pero eso no le impidió a José que el proceso de Dios llegara a su vida. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para José. Y cuando Dios tiene un propósito para ti, Dios pone su mirada en ti y empieza a tocarte. Y empieza, mi amado hermano, a verte. Y empieza a tocarte para ver si tú realmente le amas y quieres seguir hacia adelante. Y José no lo entendía. José no lo entendía. No entendía por qué sus hermanos lo aborrecían. No entendía por qué sus hermanos no lo querían. No entendía por qué sus hermanos lo querían matar. No lo entendía. Pero eso, mi amado hermano, no hizo que José se descuidara de las cosas de Dios, sino que se enfocó siempre en la mirada del Todopoderoso. Y eso es lo que yo le vengo a decir ahora. Sea lo que sea que usted esté pasando, no desenfoque esa mirada en la mirada que está puesta en Cristo Jesús. Sea lo que sea que usted esté pasando, mi amado hermano, usted levántese y diga que si usted va con Cristo Jesús, usted va a alcanzar la victoria, porque la palabra de Dios dice que nosotros con Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero muchas veces, como le digo, en medio del proceso, en vez de creerle a las promesas de Dios, nosotros ponemos la mirada en todo lo que está rodeándonos y nuestra fe desmaya. Nuestra fe decae. Nuestra fe cae, mi amado hermano. Y José no entendía por qué sus hermanos lo vendían. ¿Por qué sus hermanos, mi amado hermano, no lo querían? Pero el proceso de Dios lo llevó ¿hasta dónde? Hasta ser el gobernador de Egipto. Aleluya. Y el proceso de José no pasó en 2 años, ni 3 años. Casi fueron 15 años, mi amado hermano, 13 años. Fue suficiente. Y muchas veces el creyente de hoy en día, mi amado hermano, no quiere sufrir nada, mi amado hermano, para alcanzar la gloria del Todopoderoso. Porque aquel me miró mal, porque aquel no me saludó, porque aquel esto, porque aquel lo otro. Yo no alabo, yo no adoro, yo no canto, yo no esto, yo no lo otro. El ser humano de hoy en día, mi amado hermano, no quiere sufrir nada por alcanzar la gloria de Dios. No quiere sufrir nada y solo nos conformamos en decir, yo quiero esto, pero no se esfuerza para alcanzar lo que Él quiere en Dios. Solo nos conformamos con eso. Hoy en día, si usted se da cuenta, no hay gente que se levante, mi amado hermano, como en el tiempo de antes, mi amado hermano, que se levante con esa unción del Todopoderoso a predicar la palabra para que hayan sanidades, para que el nombre de Jesucristo sea engrandecido. Ya no hay gente así. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo está pasando procesos, en vez de seguir caminando en ese desierto, el pueblo retrocede. El pueblo se echa para atrás. Y son pocos, mi amado hermano, son pocos los que caminan por ese desierto y terminan de caminar ese desierto. Son pocos. Y cuando nosotros vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo quería, mi amado hermano, quería desecharse de todo lo que le estaba viniendo a su vida. Porque lo que estaba pasando el Señor Jesucristo, mi amado hermano, era algo tan terrible, algo tan duro que le estaba pasando a su vida. Pero Él se enfocó en las cosas de Dios. Y cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, no importa si tú eres pequeño, mi amado hermano, no importa si tú eres diminuto ante los ojos de los demás, pero ante los ojos de Dios, tú eres grande, mi amado hermano. Ante los ojos de Dios, tú eres grande. ¿Por qué? Porque Jehová, el varón de guerra, va contigo.
Que el ser humano, en medio de los procesos, mi amado hermano, cuando mira a alguien que está pasando un proceso, lo hace de menos. Pero eso que no te impida adorar a Dios. Que eso no te impida adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfocado en Dios y tú estás metido en Dios, mi amado hermano, la victoria llega. La victoria, mi amado hermano, va a llegar de parte de Dios. Y cuando nosotros miramos esta historia, mi amado hermano, y nos detenemos a leer esta historia, mi amado hermano, nos ponemos a ver que hay un actor secundario en esta historia. Yo no sé si usted lo ha encontrado. ¿Cuántas veces usted lo ha leído? Santo. ¿Cuántas veces usted le ha puesto atención? Hay un actor secundario en esta historia. El actor principal es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un actor secundario que contribuyó, mi amado hermano, a que la escritura, mi amado hermano, se cumpliese. Y para que este actor llegara a esta historia, mi amado hermano, tuvo que pasar un proceso tan grande. Tuvo que pasar un proceso, mi amado hermano, para poder llegar, mi amado hermano, hasta la historia, hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo una vez más. El versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Gloria a Dios, aleluya. ¿Le puso atención? Aleluya. ¿Qué dice en el versículo 29? Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron, dice, A la boca. a la boca. Cuando usted analiza, mi amado hermano, la vara de hisopo, mi amado hermano, es una rama pequeña. Es una rama, mi amado hermano, que cuesta que dé su fruto. Es una rama, mi amado hermano, que mi amado hermano dice que nace en el desierto de Palestina. Nace, mi amado hermano, en los lugares áridos, donde no hay vida, mi amado hermano. Ahí nace la vara de hisopo. Y tiene dos opciones, porque ella nace en las grietas. No nace en la tierra fértil, sino que nace en las grietas, donde realmente se podría decir que no hay vida. Pero ahí la vara de hisopo dice: yo aquí voy a florecer y voy a empezar a crecer, porque Dios me creó con un propósito, y el propósito que yo tengo es alcanzar la boca de Cristo Jesús, y el propósito que yo tengo es alcanzar la mirada del Todopoderoso. Y así debería ser la iglesia hoy en día, mi amado hermano, en medio del proceso, levantarse y decirse: yo voy a florecer, yo voy a crecer, yo en Cristo voy a alcanzar esto. ¿Por qué? Porque tengo un propósito en Dios. Dios me creó con un propósito, y si yo estoy aquí, yo no estoy por gusto. Y si yo hoy vine a la iglesia Monte de Santidad, yo no vine por gusto, yo vine ¿por qué? Porque Dios me hizo con un propósito, y yo voy a alcanzar ese propósito en Dios. Y esta rama, esta vara, esta flor crece en contra de todos los tiempos, en contra de la sequedad. Dice que empieza a crecer en todas aquellas grietas de aquellas montañas. Y tiene dos opciones: crecer hacia abajo o crecer hacia arriba. Santo. Y empieza a crecer hacia arriba. Y lleva un proceso tan grande, mi amado hermano, que pasa casi hasta 25 años para llegar a florecer. Pero en medio de ese proceso no se rinde. En medio de ese proceso, mi amado hermano, esta flor, mi amado hermano, sigue luchando. ¿Por qué? Porque ella un día, mi amado hermano, quiere llegar a ser una hermosa flor. Y así debería ser el creyente, mi amado hermano. Un día, mi amado hermano, tener la mentalidad de decir: yo un día voy a alcanzar a ver al Todopoderoso. Aunque hoy me digan que yo no puedo, aunque las tormentas me digan que yo no voy a llegar, yo sé que un día voy a alcanzar a ver al Todopoderoso. Y esta vara crece, esta flor crece en los lugares más desiertos. Ahí empieza a florecer.
Empieza a germinar esa semilla, mi amado hermano. Empieza a crecer, mi amado hermano. Y aunque así vengan aquellos calores tan grandes, y aunque así venga lo que venga, mi amado hermano, esta vara tiene un propósito de llegar a crecer y llegar a ser una flor tan hermosa y preciosa. Y cuando usted lee, dice que Jesús tenía sed. Y mojaron, dice, en una esponja, pusieron una esponja con vinagre en una vara de hisopo y la alcanzaron a Jesucristo. Y así tendría que ser, mi amado hermano, aunque nosotros no somos los actores principales en esta vida, mi amado hermano, pero reconocemos que hay un Dios todopoderoso y que en medio de los procesos que nosotros vayamos a pasar, reconocemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, mi amado hermano, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Y cuando el creyente, mi amado hermano, empieza a entender y a comprender eso, mi amado hermano, cuando el creyente empieza a entender y a comprender eso y se lo mete en su mente y se lo mete en su corazón, cuando viene al culto, adora, cuando viene al culto, alaba, cuando está la palabra, se goza, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque reconoce que hay un Dios todopoderoso y lo hizo y lo formó para darle gloria. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Venimos cargados. Y en vez, mi amado hermano, de reflejar lo contrario, reflejamos el enojo, reflejamos la ira en nuestras vidas hacia los demás. Y mi hermano, en vez de ayudarme, en vez de levantarme, lo que hace es que me juzga. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mirada no está puesta fijamente en Dios. ¿Por qué? Porque esa mirada realmente, mi amado hermano, se ha desviado de los propósitos de Dios. Y es necesario, mi amado hermano, que el creyente de hoy en día pase el proceso para que alcance y pueda ver la gloria de Dios. Porque no vamos a ver la gloria de Dios, mi amado hermano, si no tenemos procesos en nuestra vida. Y el creyente de hoy en día quiere alcanzar y quiere ver la gloria de Dios, pero no quiere pagar el precio que cuesta, mi amado hermano. Y para usted ver la gloria de Dios, necesita pagar el precio que cuesta. Cuando Jesucristo fue exaltado hasta el cielo, después de que resucitó, dice que se le dio el más grande honor, se le dio la llave de toda la autoridad y todo reino. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo pasó un proceso para poder ver la gloria del Padre. Y muchas veces, mi amado hermano, nosotros no queremos pasar procesos para ver la gloria del Padre. El cristiano de hoy en día, mi amado hermano, no quiere pasar procesos para ver la gloria del Padre. El cristiano, mi amado hermano, de hoy en día se ha acomodado tan grande, mi amado hermano, que realmente, mi amado hermano, solo tiene el nombre de cristiano, pero no lo vive. Sinceramente, no lo vive, mi amado hermano, no lo vive. Y es necesario, mi amado hermano, que ya, mi amado hermano, nos enfoquemos, mi amado hermano, en adorar a Dios. Nos enfoquemos, mi amado hermano, en servirle a Dios. Y venga lo que venga, mi amado hermano, usted siga sirviendo a Dios. Y venga lo que venga, usted alabe a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con un propósito de adorarlo y glorificarlo. Pero muchas veces, en medio de los procesos que pasamos, nos olvidamos de que Dios existe. Y los procesos son tan grandes que muchas veces hacen que nosotros decaigamos. Hacen que nosotros, mi amado hermano, nos desenfoquemos de la mirada de Dios. Hacen que nosotros, mi amado hermano, no le creamos al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el ser humano de hoy en día, mi amado hermano, quiere, mi amado hermano, el evangelio, mi amado hermano, en 3 minutos. Quiere el evangelio, mi amado hermano, en un 2x3. Y eso no es así. Para usted llegar a ver la gloria de Dios, como dice la palabra, tiene que pagar un proceso. Y muchas veces los procesos de Dios, mi amado hermano, tardan, mi amado hermano. Muchas veces los procesos de Dios, mi amado hermano, tienen mucho tiempo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios se vaya glorificando en su vida. Y así cuando usted, mi amado hermano, se recuerde que usted pasó ese proceso, usted va a recordarse de que usted pasó por un lugar donde le dijeron que usted no iba a llegar, pero hubo uno allá arriba en los cielos que le dijo: camina, porque yo voy contigo. Y si yo voy contigo, no voy a hacer que tú llegues hasta donde yo te dije.
quiere. Porque son procesos duros. Porque son procesos que duelen. Porque son procesos, mi amado hermano, que machacan, mi amado hermano. Cuando Dios le decía a Jeremías, ve a la casa del alfarero, Jeremías llegaba a la casa del alfarero y Jeremías miraba cómo el alfarero, mi amado hermano, moldeaba esa vasija y la movía de una forma y la movía de otra y la volvía a hacer y la deshacía y le decía, así yo voy a hacer con mi pueblo, así no puedo yo hacer con mi pueblo para que mi poder se perfeccione en ellos. Pero muchas veces, cuando digo, no queremos ser moldeados. Nosotros, parece irónico, mi amado hermano, que muchas veces el pueblo de hoy en día quiere decirle a Dios qué es lo que quiere pasar. Quiere darle la orden a Dios qué es lo que quiere pasar. Y no pasa, mi amado hermano, por lo que Dios quiere, porque quiere que pase. Y cuando vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, el Señor Jesucristo nacía con un propósito, y el propósito era darle a usted la vida eterna. El propósito era descender desde los cielos para alcanzar la vida eterna, mi amado hermano, y darle la vida a todo aquel, mi amado hermano, que estaba en pecado, que estaba destruido, mi amado hermano, por el pecado. Y el ser humano, mi amado hermano, muchas veces no se recuerda de eso. Cuando está pasando el proceso, lo que hace el ser humano es que reniega y dice, ¿por qué solo yo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué solo yo? Dice. Y solo yo, y aquel no. Y solo yo, y aquel no. En vez de, mi amado hermano, levantarse, mi amado hermano, y empezar a adorar, mi amado hermano, como lo hizo aquel varón llamado Job, aquel hombre perfecto, temeroso delante de los pies de Dios, que dice que no blasfemó con su boca contra Dios, sino que siempre adoró a Dios en todo momento. Así tendríamos que ser, como estos varones, mi amado hermano, que nos dan un ejemplo tan grande, mi amado hermano, de cómo servirle a Dios. De cómo servirle a Dios, mi amado hermano. Es necesario que nosotros pasemos procesos, mi amado hermano, para poder alcanzar, mi amado hermano, el lugar que Dios le dijo a usted que usted iba a tener. Porque mientras usted no pase un proceso, mi amado hermano, usted no va a llegar a alcanzar lo que Dios le dijo que usted lo que iba a tener. Nunca lo va a llegar a alcanzar. Y si nos miramos, mi amado hermano, en lo secular, en cualquier cosa del mundo, si usted está estudiando, usted tiene que pasar por un proceso para llegar a obtener un diploma. Porque no va a llegar usted y solo se lo van a dar así porque sí. No se va a saltar de párvulos hasta sexto, ¿verdad que no? Tiene que pasar por un proceso. Aunque usted no quiera ir a estudiar, usted tiene que ir. Y así es en la vida espiritual, mi amado hermano. Aunque usted ya no quiera venir a adorar, usted tiene que venir a adorar. Aunque usted ya no quiera orar, usted tiene que orar. Aunque usted ya no quiera ayunar, usted tiene que ayunar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se refleje en su vida. Y en medio del proceso, lo que nosotros hacemos es que dejamos de hacer todas estas cosas y decaemos. Y ahí es donde el pueblo, mi amado hermano, empieza, mi amado hermano, a perder todo lo que Dios tiene para el pueblo. Ahí es donde el pueblo empieza a perder todo lo que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque Dios, mi amado hermano, cuando nos quiere dar algo, mi amado hermano, debemos de entender que nos está pasando por un proceso porque nos quiere dar algo. Y muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no lo entendemos. Y lo que hacemos es, mi amado hermano, que renegamos, mi amado hermano, y le decimos a Dios, tú eres el culpable de todo lo que estoy pasando. En vez de decirle a Dios, gracias porque lo que estoy pasando es porque tú tienes algo más grande allá adelante para mí. Gracias porque lo que yo estoy pasando es porque tú traes algo tan precioso a mi vida que ahora no lo veo, pero yo sé que más allá adelante yo lo voy a poder ver con mis ojos. Por eso, si usted está pasando un proceso de Dios, no le dude a Dios. Créale, mi amado hermano. Y manténgase firme, mi amado hermano, en Dios. Manténgase firme, caminando firme. Aunque así, mi amado hermano, usted ya no tenga ganas de venir a alabar a Dios, usted camine firme. Siga firme. Aunque usted no le entienda a Dios, usted manténgase firme. Que al final de la tormenta, mi amado hermano, viene la calma, mi amado hermano. Al final de la tormenta
mi amado hermano, si usted está pasando un proceso grande, levántese. Que el que está con usted es más grande. Que el que está con usted es más poderoso. Que el que está con usted, mi amado hermano, si dijo que iba a estar con usted todos los días de su vida, eso es suficiente. Muchas veces el creyente, mi amado hermano, espera, mi amado hermano, a que el hermano que está a la par venga y lo abrace y le diga: usted tiene mi apoyo. Cuando en la palabra encontramos un montón de palabras, mi amado hermano, que recibimos de nuestro Dios Todopoderoso, que nos dice, mi amado hermano, que no tenemos que temer, que tenemos que seguir, porque si Él está con nosotros, nadie va a estar en contra de nosotros. Con una sola palabra, basta. Si usted analiza, yo buscaba la palabra, no temas. Encontraba la palabra más de 400 veces esa palabra, no temas. Yo digo, con una palabra de esas, que Dios nos dice no temas, es suficiente para que usted viva y siga adelante. Pero muchas veces, mi amado hermano, no lo reconocemos, mi amado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos hemos desenfocado realmente de la mirada de Dios. Y cuando nosotros nos desenfocamos de la mirada de Dios, mi amado hermano, empieza el decaimiento en nosotros espiritualmente. Y cuando venimos a la iglesia, no sentimos la presencia de Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, no sentimos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decaído tanto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hemos tenido nuestra mirada puesta fijamente en Dios. Por eso, sea lo que sea que usted esté pasando, levántese. Y si así lo hagan de menos, mi amado hermano, y así realmente lo desechen, usted para Dios es grande, levántese. Que si Dios está con usted, mi amado hermano, aunque su hermano no lo quiera, aunque su hermana no la quiera, usted siga adelante, porque Dios está con usted, el Todopoderoso está con usted. El ser humano no va a poder recompensarle. El ser humano jamás va a poder recompensarle. Y jamás va a entender, mi amado hermano, las cicatrices que hay detrás de todas esas batallas, de todas esas historias. El ser humano jamás va a poder comprender todas esas cicatrices que usted tiene detrás de todas esas historias. Jamás lo va a poder comprender. Jamás. Pero mientras usted se mantenga firme peleando la batalla, mientras usted se mantenga firme adorando al Todopoderoso, mi amado hermano, usted, mi amado hermano, va a ver la gloria del Todopoderoso en su vida. Y así se levante, que se levante, mi amado hermano, usted va a seguir viendo la gloria del Todopoderoso, porque no hay diablo que se levante para derrotar a los hijos del Todopoderoso. No hay diablo que se levante, mi amado hermano. Cuando usted está en las manos de Dios, mi amado hermano, no hay nada que lo bote de las manos del Todopoderoso. Pero el problema es cuando nos salimos de la mano de Dios. Ahí estamos desprotegidos. Estamos solos, mi amado hermano. Estamos desprotegidos. Yo le voy a pedir a mi hermana Yasmin que pase acá. Santo. Voy a pedir a mi hermana Madeleine que pase acá. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y a mi hermana Miriam que pase acá. Gloria a Dios. Santo. Voy a pedir a Anthony que pase el teclado.